Bienvenidos a otro bonito amanecer en el sur de Estados Unidos. Estamos grabando desde Fort Lauderdale, Florida, acerca de esta entrevista increíble que me encontré recientemente a Paul Pilzer, un economista y empresario americano que tiene una postura drástica sobre la economía, sobre su libro Riqueza Ilimitada, publicado en 1991. Según Paul, la teoría clásica de la economía, que se trata de administrar la escasez, es decir, con los pocos recursos que tengamos, vamos a ver cómo los distribuimos para que nos alcance. De ahí viene que tanto usemos esa palabra de que esto es económico, aquello es menos económico, esto es más económico. Según Paul, la escasez no existe, lo estamos viendo mal, lo hemos estado viendo mal por mucho tiempo. Y si bien es cierto que muchos de nosotros no estaremos de acuerdo o no estarán de acuerdo con su postura, no deja de ser interesante para reflexionar. Su ecuación o postulado que vamos a resolver durante esta plática es W igual a P por T elevado a la N. En español sería R igual a R por T elevado a la N. ¿Qué significa esto? Riqueza igual a recursos por tecnología elevado a la N potencia. Si te confundí, no te preocupes, vamos a verlo con peras y manzanas. Paul comienza su plática diciendo que el día de hoy todos creemos en la medicina. Si tú vas a un médico, te da una receta, te pone una inyección y tú no cuestionas absolutamente nada, porque las teorías médicas el día de hoy están mayormente comprobadas. Si bien es cierto que hay por ahí algunas teorías conspiracionistas, la verdad es que mayormente creemos en los médicos. Por eso menciona que la economía el día de hoy está donde la medicina estaba hace 100 años. Hace 100 años la medicina todavía no podía explicar muchas cosas, no se descubrían algunos medicamentos importantes, antibióticos, medicamentos mucho más modernos, una gran cantidad de vacunas hace 100 años no existían, pero el día de hoy ya la medicina es de un gran prestigio. A propósito, tanto la economía como la medicina son parte de las llamadas ciencias tristes. A mí me parece un poco interesante. Cuando hablo con un médico me dice, la medicina es la ciencia triste. Y cuando un economista me dice, la economía es la ciencia triste. Entiendo su punto, pero también entiendo que están viendo el mundo desde su perspectiva, porque la verdad es que las dos son ciencias tristes, porque no hay solución perfecta. Si tú tomas un medicamento, te hace bien, pero también te daña el hígado o te da sueño. Es decir, no hay solución perfecta. Si se te gangrena una mano, un dedo, te lo tienen que cortar para salvar tu cuerpo. Eso es triste, es bueno, pero es malo. Con la economía sucede algo similar. No hay solución perfecta. Si hay una nueva invención, un nuevo invento que haga el trabajo de 5 personas, el dueño de la fábrica va a comprar esa máquina, pero va a dejar sin empleo a esas 5 personas. Por eso la economía también es una ciencia triste y Paul lo menciona en su teoría. Sin embargo, es verdad cuando él dice que la economía se encuentra hoy como la medicina se encontraba hace 100 años. Es decir, la economía hoy no tiene respuestas para estas preguntas. ¿Cómo eliminamos la pobreza? ¿Cómo generamos más igualdad en el mundo? ¿Cómo conseguimos que todos tengamos alimento, que tengamos vestido, que tengamos una vida digna? Esas respuestas no las puede dar la economía de hoy y ahí es donde él entra con su postura de la riqueza ilimitada. Para defender su postura de que no hay escasez de recursos, él pone varios ejemplos. Uno de ellos, el del petróleo. Yo recuerdo cuando era niño nos enseñaron en primaria que quedaban 20 años de petróleo. Paul menciona 40, lo cual tiene más sentido, pero para el caso es lo mismo. En 1979, según Paul, se decía que quedaban 40 años de petróleo, pero apenas unos años se inventan los inyectores de gasolina y se dejan de usar los carburadores. Para los que no somos mecánicos, esto significó
que a mediados de los años 80, apenas unos años de que se había dado esta terrible noticia de que solo nos quedaban 40 años de petróleo, se inventan los inyectores y entonces esos 40 años de petróleo se transforman en 90. ¿Por qué? Porque los motores de los autos se volvieron mucho más rendidores. Esto sí lo recordamos mucho y lo seguimos preguntando cuándo vamos a comprar un auto. ¿Cuántas millas da por galón? ¿Cuántos kilómetros da por litro? La tecnología no para ahí. El día de hoy ya estamos hablando de autos eléctricos a nivel masivo. Entonces, el tema de la escasez del petróleo es cada vez menos relevante. Con este ejemplo, nos dice Paul Saint-Pitzer que no hay una escasez de recursos, sino que estamos buscando respuestas donde no debemos. Y esto no es nuevo. Desde que el hombre tiene uso de razón, nos hemos identificado nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestro enfoque en los recursos. Por eso existía la edad de piedra, la edad de cobre, la edad de bronce. Es decir, con base en los recursos definimos nuestra riqueza. Pero él dice, no debemos enfocarnos en los recursos, sino en la tecnología. Porque a medida que la tecnología cambie, los recursos que parecían limitados se vuelven irrelevantes o, en sus palabras, ilimitados. Pongamos otro ejemplo. En 1981, la computadora inició una gran revolución. Para 1982, esto ya lo recuerdo yo, la Commodore 64 de 64 kilobytes empezó a ser un poco más popular, empezó a ser parte del mercado. En noviembre de 1984, la Tandy de 128 kilobytes, esa fue la que me tocó tener en casa, no en el 84, tal vez en el 86, por ahí, era de 128 kilobytes. Un muchacho, una persona el día de hoy ni siquiera sabe qué es un kilobyte. Hablan de gigas. En los años 80 existían los disquetes, se llamaban de 5 pulgadas con un cuarto, que llegaban a tener hasta 1 mega. Aquí ya muchos entienden que es 1 mega. A mediados de 1990 se sustituyeron por otros discos que eran duros de 3 pulgadas y media y normalmente alcanzaban hasta 2 megas de capacidad. En los años 2000, las memorias que todavía en algunos países se utilizan van de 64 megas a 256 gigas. El día de hoy, uno de los teléfonos más baratos, un TracFone, lo puedes conseguir en Estados Unidos por $29.99. Publicidad no pagada por TracFone. Este TracFone de 32 gigabytes equivale, escucha esto, a 250,000 Tandys de 128 kilobytes, que era la que yo tuve en mi casa, que era una cosa enorme, que pesaba varios kilos. El teléfono más económico en el 2024 equivale a 250,000 computadoras de 1984. Esto es lo que explica Paul Saint-Pitzer en su postura de riqueza ilimitada. Enfoquémonos en la tecnología, enfoquémonos en el progreso. Y esto lo podemos hacer también a nivel personal. La primera gran revolución fue con la imprenta, porque con la imprenta el conocimiento ya no se perdía generación tras generación, ni se tenía que pasar de boca en boca, sino que quedaba ya impreso. El día de hoy todos tenemos toda la información y mucho más disponible en nuestros celulares. Y ese también ahora es un peligro, porque todo está en tu celular, la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y la pregunta es, ¿cómo decidir qué debo creer? ¿O cómo debo decidir qué voy a aprender? ¿A quién le voy a hacer caso de todas esas fuentes de información que tengo hoy? Peor aún, ¿cómo voy a tener una mentalidad positiva si todo el tiempo nos están diciendo en televisión, en las redes, en todos los canales nos están hablando de las noticias terribles, negativas, porque eso es lo que vende? Tampoco culpo a las televisoras, porque nosotros como consumidores es lo que queremos escuchar, lo sensacionalista, lo morboso. Entonces desde niños hemos escuchado que no hay dinero, que se viene una crisis o que estamos en la crisis, que está muy difícil, que no hay empleo.
Y todo esto es un gran reto, pero la decisión es tuya. Vas a creer y te vas a enfocar en todo lo negativo para tener la comodidad de responsabilizar, o peor aún, como nosotros decimos, como muchos decimos a veces, para culpar a alguien más de lo que tú no estás haciendo, del esfuerzo que tú no estás haciendo, del estudio, de la educación, del trabajo. O vas a aprovechar el momento para cambiar y prepararte, aprender, averiguar, avanzar en tu vida. Vas a averiguar dónde están las ayudas para inmigrantes, dónde están las ayudas para comprar casa, dónde están las ayudas para desempleados. Todo esto es fabuloso para quien lo necesita, pero si tú eres fuerte, sano, si no estás en una situación desesperada, usa este momento en tu beneficio, usa la tecnología para crear, para llegar más lejos, para hacer más, para tener nuevas metas, ponerte metas más altas, nuevas, más ambiciosas, más retos para ti. Si sigues pensando que para hacer negocio tienes que ir a una oficina, a un local, a un edificio, a un banco, estás viviendo en el pasado. Eso se dejó de hacer hace 20 años. El día de hoy hay mejores formas de trabajar, más rápidas, más eficientes y económicas, para que hagas absolutamente todo y puedas tomar ventaja. Recuerda, si quieres comprar una casa a crédito o de contado en Estados Unidos, puedes contactarme para una asesoría gratis. Yo soy experto financiero con licencia federal para realizar préstamos y las consultas son gratuitas. ¿Cuál de estos dos vas a ser tú? ¿El que está buscando la ayuda o el que está buscando la oportunidad? No te detengas, tú puedes.